Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este seminario, la dirección de la cura y las estructuras clínicas. Vamos a comenzar este año con el seminario El deseo, el deseo y su interpretación. Como les dije, la primera reunión de este seminario hace 15 días, de este seminario que es el número 6 en la obra de Lacan, si bien está muy cerca de sus inicios, es un seminario muy importante porque tiene un valor fundamental para la dirección de la cura, en la medida que nos da los conceptos necesarios para poder avanzar con la interpretación del deseo en los diferentes tiempos de la cura. Y para poder interpretar el deseo en la dirección de la cura, necesitamos articular la demanda y el síntoma a un concepto fundamental que es el que va a desarrollar a lo largo de este año Lacan, que es la lógica del fantasma. O sea, es el primer seminario, más concretamente, más específicamente, que nos va a abrir la posibilidad de abordar la lógica del fantasma. Es un seminario fundamental porque el otro día me preguntaban por el síntoma y no hay posibilidad de abordar el síntoma en las diferentes estructuras, sea la neurosis o la perversión, que son las estructuras que vamos a recorrer este año, sin pensar que el síntoma va a estar siempre anudado al fantasma. O sea, con los mismos significantes del fantasma se constituye el síntoma. O sea que la pregunta por el síntoma es una pregunta que no va a ser podida de avanzar y de responder si no tenemos claro cómo trabajar con el deseo y su interpretación. Recuerden que el fantasma es el soporte del deseo y que no hay otro modo de abordar el deseo sino es a través de la lógica del fantasma. Así que desde ese lugar creo que este seminario va a ser fundamental. Recuerden que la fórmula del fantasma que Lacan va a escribir en este seminario y lo va a sostener a lo largo de toda su obra es el sujeto barrado en una mayor o menor distancia, lo que se llama losange, en relación al objeto A, es decir, al objeto del deseo. Como vamos a tener que trabajar con el sujeto del inconsciente, es decir, el sujeto barrado, este sujeto no es posible de abordar si no es a través de pensar cuál es la lógica del significante. O sea que para poder trabajar con el fantasma vamos a tener que abordar la lógica del significante y la relación que tiene este significante representando a un sujeto para otro significante en relación a un objeto. Ese objeto va a ser el objeto del deseo. Así que van a tener que considerar cómo trabajar con este significante y cómo abordar a partir del significante ese objeto del deseo. Es por eso que en este seminario Lacan va a comenzar por mostrarnos cómo debemos considerar esta lógica del significante. Él nos va a decir que el juego que nosotros vamos a poder ubicar en relación al deseo está en relación a los fenómenos residuales. Esos fenómenos que Lacan nos ha mostrado a partir de su lectura freudiana.
porque nos decía que para poder abordar el síntoma en relación al fantasma, van a tener que tener en cuenta otro concepto, que es el que vimos los 2 años anteriores en un seminario más avanzado, que es el lugar de la angustia. O sea, la angustia es como señal, nos va a mostrar el acercamiento a un deseo. También nos va a recordar, siguiendo la lógica freudiana, y cuál es la energía de ese deseo. Y la energía de ese deseo es la libido. Para poder entonces articular la energía psíquica del deseo, que es la libido, la pregunta de Lacan es ¿qué relación hay entre el amor y el deseo? O sea que acá nos coloca otro concepto, que es la dimensión del amor. Para poder responder a qué es el amor, rápidamente Lacan no se va a detener en esto en este momento, pero sí nos remite a la degradación de la vida erótica. Ese texto tan fundamental freudiano que nos muestra cómo el amor y el deseo pueden escindirse. Es decir, para el varón, en el comienzo mismo de la estructura, teniendo en cuenta que el primer objeto de amor es la madre, como objeto incestuoso, como objeto prohibido, como objeto privado para el hijo. Ese primer objeto de amor, nos decía Freud, tan difícil de renunciar a él porque siempre se vuelve permanentemente en los diferentes circuitos de la repetición, ese primer objeto incestuoso es el que marca de alguna manera inicialmente el camino tanto del varón como de la niña. Si ustedes ven los textos freudianos, van a ver que el camino del varón para poder ubicar ese primer objeto de amor a lo largo de su relación erótica para el sujeto, muchas veces le cuesta mucho unificar en un único objeto de deseo el amor y el deseo. Con lo cual, muchas veces la degradación de la vida erótica toma esto, porque frente a la castración del otro, frente a la castración materna, el sujeto va a decir que el amor va a estar por un lado y el deseo por otro. Para la niña, ustedes saben también que el camino hacia la femineidad también tiene el obstáculo de ese primer objeto de amor que es la madre. Porque es un primer objeto homosexual, con lo cual es difícil renunciar a ese objeto homosexual para armar el camino a la heterosexualidad. Ahí la niña se va a encontrar con bastantes obstáculos y por eso la histeria, que es la que más nos va a mostrar ese camino en la femineidad, nos va a mostrar su deseo como insatisfecho en muchas vueltas de la repetición. Entonces, Lacan nos remite, no lo desarrolla acá, pero nos remite a ese texto la degradación de la vida amorosa. Porque dice que en ese texto el amor está allí, unido a ese primer objeto incestuoso, pero es un amor que no se confiesa, es un amor que le cuesta confesarse. Por eso también vamos a tener que considerar el lugar entre el amor y el deseo para la dimensión de la transferencia. Les decía en la reunión anterior que para poder constituir ese primer lugar del amor de transferencia, necesitamos, por un lado, construir la figura del sujeto supuesto al saber, que el analista encarna. Y por otro lado, el analista se representa como causa del deseo en ese primer momento, en largos tramos de la cura, para poder sostener
el deseo que el analizante lo tiene obturado como causa, porque está atrapado en ese objeto del deseo en el cual se convierte cuando articula el fantasma. Entonces, también tenemos una diferencia entre el amor y el deseo en la transferencia. ¿Qué es el deseo?, se pregunta Lacan aquí. La respuesta, dice, más acertada que tenemos del deseo es la que nos dan los poetas, porque el inconsciente es poético. Hay una poética del inconsciente. Entonces, para poder abordar el inconsciente, tenemos que pensar que el inconsciente nos muestra una poesía que tenemos que saber descifrar. La otra vertiente, más complicada, pero en la cual nosotros estamos metidos dentro de ella, es la respuesta que nos da la filosofía. Y va a la tradición filosófica, es decir, la tradición hedonista. Ustedes saben que el hedonismo identifica el bien con el placer. Entonces va a la búsqueda primero de esa respuesta que nos pueden dar los filósofos entre el bien y el placer. Para Aristóteles, por ejemplo, decimos que la felicidad es el supremo bien y el último del hombre. Toma un rasgo muy fundamental porque lo asume y lo asciende al rasgo de soberano bien. Tengan en cuenta que no es solamente de la filosofía, Lacan nos mete en estos conceptos, porque nosotros tenemos una tradición filosófica y nuestro imaginario está atrapado en esa tradición aunque no lo sepamos. Por eso nos mete en ese lugar para después diferenciar lo que el psicoanálisis nos puede aportar en cuanto al deseo. Entonces, para Aristóteles se trata de la moral del amo, que disciplina bastante bien las cuestiones en relación al deseo. Pero también se da cuenta que hay un más allá y hay un límite que se puede traspasar. Es precisamente que en el dominio del yo y del je, o sea, del moi y del sujeto del inconsciente, hay un dominio que está más allá en el deseo, que es la bestialidad. Ustedes se preguntan por qué, tanto en El hombre de las ratas como El hombre de los lobos, la figura del fantasma es un animal, la rata, el lobo, ¿no? Porque hay esta bestialidad, esta animalidad que contiene el más allá del deseo. Porque el sujeto está atrapado en ese lugar de la rata, como en El hombre de las ratas, que le trae todo el goce al sujeto a través de lo que escucha el capitán cruel, o El hombre de los lobos, que con su sueño fundamental queda atrapado en ese interjuego entre los lobos que lo quieren devorar. Entonces ven que está más allá de los límites de la moral del amo, hay una bestialidad que Aristóteles ya la había descubierto. Y por eso vamos a ver que el deseo está bastante unido a la estructura de la perversión. En la medida que el amo, en Aristóteles, no puede ser reconocido como responsable. Esta es la tradición filosófica hedonista, y se le opone a esta filosofía otra filosofía, nos dice Lacan, que es un progreso en el sentido filosófico como algo nuevo de las relaciones del hombre consigo mismo, que es el análisis después que Freud va a desarrollar, sostenido en Baruch
Spinoza. Baruch Spinoza nos va a decir que el deseo es la esencia misma del hombre. Y nos dice algo así en relación a su ética, en relación a una vida ética, Spinoza, Baruch Spinoza. Dice así, es muy interesante, porque nos dice, nosotros no nos esforzamos, no queremos, no apetecemos, no deseamos algo, porque juzguemos que eso es bueno para nosotros, sino que nos esforzamos por ello. Y es porque nos esforzamos por ello que lo queremos, que lo apetecemos y lo deseamos. ¿Qué nos dice Spinoza, a quien Freud va a recurrir en algunos momentos de su obra? Es que se requiere un esfuerzo de sujeto para abordar la dimensión del deseo. ¿Cómo se articula para el psicoanálisis? Para el psicoanálisis, como les decía al comienzo, el deseo se va a articular entre el sujeto del inconsciente, ese sujeto barrado entre el amor y el deseo, barrado entre el deseo y el goce, barrado entre la demanda y el deseo. Siempre hay una barra que cinde al sujeto. Y esa relación a ese objeto particular que Lacan va a llamar el objeto pequeño. Entonces, esto es la fórmula del fantasma, sostén del deseo, y este año Lacan se va a tratar de dedicar a recorrer esta fórmula del fantasma. Entonces, como le decía al inicio, para poder saber cómo trabajar con el deseo y con el fantasma, tenemos que tener en cuenta la lógica del significante. Siempre me preguntan y se pregunta cada uno de ustedes cómo abordar el fantasma. No hay posibilidad de abordar el fantasma si no tienen en cuenta la lógica del significante. Es decir, que sabemos que la captura del hombre está capturado en una cadena significante, que le es singular, que le es propia. Y esta cadena significante es sin duda porque el significante entra en el lenguaje. Es decir, que porque el hombre habla, está atrapado en los significantes. Y no hay que confundir la palabra con el significante. Entra en un lenguaje. Y ese lenguaje está determinado por el significante. Es decir, que el significante determina el discurso preexistente. Es decir, que si nosotros tenemos en cuenta la subjetividad singular de cada uno de nuestros analizantes, tenemos que saber que hay una dependencia del sujeto al lenguaje. Ustedes saben que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dice Lacan, ¿no? Tomando a Freud. O sea que tengan en cuenta que no hay posibilidad de tomar la subjetividad singular de cada uno de nuestros analizantes si no consideramos la dependencia del sujeto al significante. Nos va a decir entonces algo muy importante que también se preguntan muchas veces ustedes, ¿qué es la demanda? La posibilidad de pasar por los desfiladeros del significante, eso se traduce en demanda. O sea que la demanda debe ser leída en relación a ese desfiladero de significantes en los cuales
está atrapado ese sujeto. Entonces, ¿qué representa la demanda? La demanda no es solo un pedido que nosotros tenemos que encontrarnos ahí y saber que nos piden tal cosa, no. Tenemos que saber qué es lo que ese sujeto demanda y quiere solamente porque tenemos que considerar la cadena significante. Es decir, ¿qué representa la demanda? La demanda representa a la cadena significante. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice Lacan. ¿Qué quiere decir? Que la demanda representa a la cadena significante, que somete toda condición del lenguaje a la condición de una regla, o de varias reglas, que son las reglas del inconsciente y las reglas del significante. O sea que tenemos que considerar que las reglas del significante, la lógica del significante, está arreglado por reglas que son diferentes a la lógica común. Entonces, la primera regla es la diacronía. Es algo que se desarrolla en el tiempo, por una sucesión de significantes que se van desplazando en el tiempo, y que supone también una expansión. Quiere decir esto, que a veces uno se olvida, que si un analizante comienza una hora de análisis en determinado momento y por la asociación libre se va desplazando por otros lugares de esa asociación, tenemos que considerar que esa sucesión de significantes se desplazó desde el inicio al avance del análisis, de esa hora de análisis. O sea, no debemos olvidar cómo comenzó. No parece que a veces el analista se queda detenido en un aspecto imaginario, sin tener en cuenta esta dimensión, que la va a después retomar Lacan, que es la sucesión en el tiempo, cómo el significante se va desarrollando, va caminando, por decirlo de una manera, se va deslizando desde el inicio en adelante. Por eso es la asociación libre. Es libre porque está determinada por otra lógica que no es la lógica consciente. Podemos, cuanto más libre es el discurso, más podemos saber que está atrapado en esa lógica. Y la otra condición, inicialmente, que nos va a mostrar Lacan, es el lugar de la oposición significante. Es decir, que el significante se define en relación a otro significante por su oposición. Esta es otra de las cuestiones que cuando dirigimos la cura nos olvidamos, que si nos dice blanco podemos ir por el negro, y si nos dice claro podemos ir por el oscuro, y si nos dice arriba podemos ir por abajo. No tenemos que seguir siempre por arriba, siempre por el blanco, siempre por el claro. Sabemos que si el significante tiene su oposición, y ahí se establece, porque para poder pasar al discurso, como pasa en el sueño, necesita de alguna posibilidad, entonces tenemos que jugar con esa oposición significante. Y esto se llama sincronía. Es decir, entonces, tenemos la diacronía, que tenemos que saber trabajar con ella, que es el desplazamiento de los significantes a lo largo del tiempo y que supone una expansión, y la sincronía, que es la oposición significante. Esto de la diacronía y la sincronía, dice Lacan en este momento, que es la batería mínima de significantes con la que contamos en la dirección de la cura. Esta es una cuestión que debemos tener en cuenta. Entonces, tengan en cuenta qué quiere decir trabajar con el significante. La otra dimensión que vamos a tener que tener en cuenta para abordar la lógica del fantasma es el lugar del ideal.
Lo vimos muchas veces. Para abordar el deseo, el sujeto se juega la marca de un deseo. Esa marca del deseo está en esa identificación inicial del sujeto a un primer lugar ideal. Es el ideal del yo. Ese ideal del yo, recuerden que se inscribe siempre y cuando haya una inscripción previa, que es un significante privilegiado, que es el nombre del Padre. Es sobre el nombre del Padre que se construye ese lugar del ideal del yo. Ese ideal del yo contiene entonces la marca del deseo para ese sujeto. Entonces tenemos los significantes para trabajar con la diacronía y la sincronía, y tenemos también esa primera identificación al lugar del ideal, como la marca donde el sujeto recibe la marca de un deseo. Hay dos juicios que ustedes conocen, si han leído los textos de Freud, que uno de ellos es el juicio de atribución. ¿Recuerdan que cómo es el juicio de atribución? Lacan lo retoma acá. Dice que en la génesis del sujeto, Freud postula un yo placer original, a partir de lo cual lo bueno es introyectado y lo malo es expulsado. Es decir, que aquí tenemos la primera oposición, placer-displacer. También tenemos la primera oposición dentro-fuera. Después entonces viene el juicio de atribución, que es atribuir o negar una propiedad a una cosa. Como consecuencia, en lo inconsciente, ¿qué vamos a tener? La negación. La negación está unida a una afirmación primordial. Eso quiere decir que la afirmación primordial que Lacan nos instala para un sujeto en la neurosis y en la perversión es la instalación del nombre del Padre como afirmación primordial. Si eso está allí, puede jugarse entonces el juicio de atribución, una adentro y una afuera, algo placentero y algo displacentero, algo expulsado y algo retenido. Es el primer mito, nos dice Freud, Lacan lo toma allí, del dentro y fuera. Y después hay otro juicio que ustedes conocen, si leyeron esto Freud, que es el juicio de existencia. Este juicio de existencia es el que debe reconocer o negar la realidad de una representación. Es decir, este juicio de existencia es a quien le incumbe la tarea de volver a encontrar los objetos perdidos. Esos objetos perdidos que en otro momento le dieron satisfacción. Entonces, esta vuelta a la satisfacción, esta vuelta de reconocer esos objetos a partir de una representación, es lo que Freud llamaba el juicio de existencia, y que también está puesta en juego en el mecanismo mismo de la repetición. Cuando Lacan aborda estos juicios, el juicio de atribución, se refiere a una nominación. O sea, el juicio de atribución está unido a una nominación. Es decir, esta primera diferenciación que hace el niño para que esa impronta, esa marca del deseo, se presente como demanda. ¿Cómo lo identifica? Ustedes se van a dar cuenta enseguida, por ciertos gritos que tiene el niño, que son alternantes, y esto puede ser ya suficiente. Es un llamado
al otro simbólico. En ese momento, representado por la madre, es un llamado a lo que nosotros llamamos el gran otro. El A mayúscula, desde el francés, o el O, la O mayúscula, que a veces vemos en los textos. El gran otro. Esto es la presencia del gran otro sobre el fondo de una ausencia. Esto es lo que ustedes conocen con el juego del Forda. ¿Por qué Lacan le da tanta importancia a este juego del Forda? Es porque representa inicialmente la presencia y la ausencia del lugar del gran otro simbólico, del gran otro. En esta experiencia, que Lacan retoma de Freud, en esta experiencia del lenguaje, el niño hace entonces un llamado al gran otro. Es una experiencia de lenguaje. Se funda sobre una primera aprehensión con H, aprehensión del gran otro, y en ese momento se instala la primera pregunta que arma la dimensión del fantasma. ¿Qué quieres? ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué voy? Lo van a empezar con el diablo enamorado. La pregunta del qué voy. ¿Qué voy? Es el diablo enamorado, es un texto, ¿no? Freud toma y que Lacan retoma. Esta pregunta, este juego del Forda, esta pregunta con el otro simbólico, y esta pregunta de qué quieres, qué me quieres, qué quieres de mí, es el primer encuentro del sujeto con el deseo del gran otro. O sea, cuando nosotros decimos que el sujeto se juega al deseo del gran otro, quiere decir que este es el primer encuentro del sujeto con el deseo del gran otro. El sujeto en esto tiene una dependencia muy grande al otro, una dependencia muy grande a la madre inicialmente. Y como decía antes, es el objeto más difícil de renunciar porque es el objeto incestuoso del amor privilegiadamente. Porque es el otro el que puede hacer surgir que uno u otro significante de la presencia o de la ausencia se introduzca en la experiencia. O sea, no depende del niño, sino que depende del otro, de esa madre, inicialmente, que la presencia o la ausencia se introduzca en el sujeto. Es decir, que se introduzca en la experiencia de ese niño. Entonces, acá tenemos un nuevo principio. A esos dos principios que vimos antes, el juicio de atribución y el juicio de existencia, hay un nuevo juicio que es el juicio de elección. Que se suma al principio de sustitución. Es decir, que si hay un principio de sustitución y de elección, el significante y el significado no va a ser lo mismo. No hay un significado exacto para un significante. Hay una barra entre el significante y el significado. Por eso Lacan insiste, no comprenda, no le dé significación, no le dé un significado a cada cosa, porque eso el sujeto está lleno en su imaginario. Entonces tenemos que saber que entre el significante y el significado hay una barra. Un significante tiene que estar en relación a otro y en la búsqueda de un saber, no para darle un significado. Recuerden que darle demasiados significados es llenar el imaginario de conceptos, y eso ya el sujeto ya lo tiene.
tenemos que mostrarle eso que el sujeto no sabe de sí mismo. Entonces, la cadena significante, a partir de este momento, donde el otro le marca la presencia y la ausencia, donde le va a dar el primer movimiento de lo que va a ser la enunciación inconsciente, donde la enunciación del inconsciente se va a diferenciar del enunciado consciente, y en esa diferencia entre enunciado y enunciación, entre significante y significado, es donde se inscribe un sujeto. Entonces nosotros no podemos hablar del sujeto del inconsciente si no tenemos en cuenta esta lógica que Lacan nos va a plantear desde el inicio mismo. En esa lógica es donde se articula la palabra. ¿Por qué a veces decimos el análisis se detiene? A veces, muchas veces, escuchamos en las supervisiones, el análisis quedó detenido, que no puede avanzar, que no hay nuevos significantes, que no hay nuevas demandas. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado verdaderamente con ese significante en la sustitución. Porque si uno puede trabajar con la sustitución significante, hay una multiplicación de significantes para cada sujeto, que es lo que enriquece el mundo humano. El mundo humano está enriquecido por esta multiplicación de significantes. Ven que Lacan se va introduciendo de entrada con muchos conceptos, pero que ya los venía trabajando en los seminarios anteriores, que es cómo el analista debe abordar al sujeto del inconsciente. Esto va a armar una dimensión metonímica y metafórica, o sea, de desplazamiento y de sustitución. La lógica freudiana de desplazamiento y sustitución. Cuando Lacan aborda desde la lingüística va a decir metáfora y metonimia. Desplazamiento y sustitución es metonimia y metáfora. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la experiencia, desde el inicio mismo de un análisis, como el inicio mismo de la estructura del sujeto, hay una experiencia con ese gran otro simbólico. Y el deseo se va a presentar, se va a manifestar siempre en un intervalo entre un significante y otro. Entre un significante y otro significante, ahí hace la aparición del deseo. Allí el sujeto realiza algo de sí mismo. Eso que realiza de sí mismo y que está en relación a una palabra, pero que Lacan va a diferenciar de una manera singular en relación al deseo, que es el ser. El ser es siempre una incógnita en la obra de Lacan. El ser se puede leer en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. En este seminario, el ser va a estar unido a lo imaginario y a lo simbólico. Es lo que nos va a dar la lógica del fantasma. Entonces, el ser aquí está en relación al registro imaginario simbólico. Ustedes se acuerdan que para Freud, el ser, en la interpretación de los sueños, lo va a ubicar en relación a un término que lo toma de Fechner, Freud, que no es propio, pero lo toma de él y después le va a dar mucho lugar, que es la otra escena, es decir, la escena del inconsciente. La otra escena es la escena del inconsciente. O sea que el sueño tiene una figurabilidad, se presenta de determinada manera, pero está escrito en otra escena, en otro lenguaje que tenemos que descubrir por los pensamientos inconscientes.
A eso Freud lo va a llamar el ser. El ser que tiene que ver con el inconsciente. Para nosotros en el mundo de Lacan, que también retoma este concepto freudiano, el núcleo de nuestro ser va a ser el deseo inconsciente. Entonces, cuando en este seminario vamos a ir abordando el núcleo de nuestro ser, vamos a considerar al deseo inconsciente. Bueno, muchos conceptos, muy rápido Lacan va atravesando estos conceptos en el comienzo de este seminario, porque supone que nosotros más o menos tenemos alguna idea de esto, porque hemos recorrido sus seminarios previos. Así que la cronología de los seminarios siempre es muy buena, a mí me parece que sí, porque yo les decía en el boletín cuando colocaba el comienzo, nuevamente este año de la escuela y el valor que tiene una cronología de los seminarios de Lacan, es que a veces escuchamos es mejor el último seminario de Lacan y no el primero, el 18 y no el 15, el 20 y no el 3. Bueno, a mí me parece que para poder abordar los conceptos en la obra de Lacan, porque Lacan hace un avance en sus conceptos, requiere una cronología. Si bien uno puede entrar de cualquier manera a la obra de Lacan, porque la cuestión es poder captar eso que él nos dice del inconsciente, y bueno, si uno tiene captura del inconsciente lo puede hacer igual, pero para poder avanzar con los conceptos necesitamos de cierta cronología, y todos estos conceptos que nos parecen demasiado en este inicio del seminario, y después lo va desarrollando a lo largo de este seminario, es porque se supone que más o menos tenemos una idea de ellos. Entonces recibimos a un sujeto y tenemos su demanda. Cuando nosotros podemos construir la demanda de ese que nos viene a consultar, hay una exigencia en esta demanda, que hay un reconocimiento por el lugar del gran otro. Ese reconocimiento por el lugar del gran otro se llama la exigencia de amor. Saben que el primer objeto de amor acá preguntan cuál es el nombre de este seminario, porque llega alguien un poco tarde. La dirección de la cura y las estructuras clínicas, se llama este seminario. Bueno, avanzo. Me distraje en esa pregunta. Entonces, cuando nosotros encontramos ese primer inicio que es la demanda de amor, es la exigencia por el otro, que es exigencia de amor. Donde para el sujeto lo puede alcanzar o no. Por eso inicialmente la transferencia como amor de transferencia se articula a la demanda como una exigencia de amor. Hay una iancia en esta exigencia de amor, un intervalo, una fractura. En esa iancia aparece el deseo. Inicialmente ese deseo es el deseo del gran otro. En el interior de ese deseo del gran otro, el sujeto puede incluir su propio deseo. O sea, no hay posibilidad del propio deseo si no es el deseo del gran otro. Por eso no hay autoanálisis, ¿no? Es necesario, en lugar del analista como representante de ese otro, esa primera experiencia del amor en el análisis y del sujeto supuesto al saber, porque de esta manera el sujeto puede ir encontrando la dificultad con su deseo, el impas de su deseo, por lo cual la mayoría de los sujetos comienzan un análisis. Entonces, en el interior de ese deseo del gran otro se sitúa el deseo del sujeto. Esta es una experiencia primitiva muy fuerte, que Lacan llama traumática.
Porque el deseo del gran otro, representado inicialmente por la madre, es un deseo opaco, es un deseo oscuro. Y frente a ese deseo opaco y oscuro del deseo del gran otro, el sujeto se encuentra sin recursos. Por eso es traumático. Hay una indefensión del sujeto frente al deseo del gran otro. Y esto es lo que en el análisis vamos a encontrar inicialmente como una experiencia traumática. Por eso, Freud, nos dice Lacan, encontramos en ese momento una señal, que es la angustia. Por eso les decía que la angustia es la señal del enfrentamiento a un deseo, donde el sujeto se encuentra sin recursos, en una indefensión, y ahí la angustia nos muestra que está en el camino del deseo. Es una señal que hay que remediar. Aquí entonces, frente a ese lugar que ya está instalado para el sujeto, que es el ideal del yo, vamos a constituir otro significante que es el yo ideal, que es la relación especular con el pequeño otro, con el semejante. Es la relación del sujeto con su propia imagen. Esta imagen es la que va a llamarse el ideal del yo. Es muy importante la relación con el pequeño otro y este ideal del yo. Porque es la única forma que el sujeto tiene para remediar esa indefensión frente al deseo del gran otro. O sea, la única forma que tiene el sujeto de remediar esa experiencia traumática frente al deseo del gran otro es la relación con el semejante. ¿Por qué? Sí, lo especular se refiere al yo ideal. Me preguntan ahí algo, si lo especular se refiere al yo ideal. Sí, lo especular se refiere al yo ideal. Es la relación imaginaria, es la relación con el semejante, que le permite remediar esa indefensión que tiene el sujeto frente al deseo al otro simbólico, al gran otro. Ahí donde se encuentra sin recursos, tenemos al semejante que nos permite actuar frente a esa indefensión. Por eso, cuando los que trabajan con psicoanálisis con niños saben muy bien la importancia que tiene para los niños la relación con si tienen amigos, si no tienen, si se relacionan bien con los niños o no, porque realmente es la única forma que tiene el niño, y después el adulto también, por supuesto, de remediar esa indefensión frente al deseo del gran otro. ¿Por qué? Porque la experiencia del semejante instala una mirada. Ustedes saben que la mirada es el eje de la lógica del fantasma. Es el objeto privilegiado de la lógica del fantasma. Entonces el pequeño otro instala una mirada. Es el otro que lo mira. Y allí se instala una serie de juego con ese pequeño otro, con el semejante, entre los que están. Y son importantes, tengan en cuenta, para la vida del sujeto, no solo del niño, sino del adulto también, que es la prestancia, la sumisión, la derrota y otras más. Entonces es con su yo, con su imaginario, que defiende de esa indefensión frente al deseo del gran otro.
Entonces, es a través de esta experiencia imaginaria es donde se reconstruye algo que es una diferencia. Uno es diferente al otro, puede ser igual o puede ser diferente. Hay un juego de prestancia. Y ahí es donde el sujeto encuentra una salida. En esta salida con el pequeño otro, donde el sujeto aprende a situarse. Esto es el fantasma. O sea que no podemos abordar el fantasma sin la relación del pequeño otro. Ustedes saben que hay un seminario mucho más avanzado en la obra que es del otro al otro, el pequeño otro al otro grande. Es de este lugar donde empieza Lacan a colocarnos, es con ese pequeño otro, con el semejante, donde puede jugar todos estos juegos imaginarios. Es parte de la lógica del fantasma. Cuando tengan que vérselas, nos dice Lacan, con algo que es propiamente fantasmático, verán que es articulable en términos del sujeto hablante con el otro imaginario, con su semejante. Esto es el imaginario y el simbólico es el inconsciente. A nivel simbólico, es decir, a nivel del inconsciente, vemos allí que el inconsciente no demanda nada. Quiere pasar al saber. El inconsciente es para poder pasar a un saber. Y sabemos entonces que el inconsciente y el otro simbólico, en la búsqueda de un saber, que pone al sujeto a una distancia de su ser, o sea, de ese ser imaginario que constituye su fantasma en relación al pequeño otro, que le da una defensa frente a la indefensión. Está el inconsciente, el lugar simbólico, que lo coloca a una distancia de su ser, que hace que nunca se junten jamás, el inconsciente y el ser. Me voy a detener acá porque voy a dar una frase bastante difícil, ténganla en cuenta, después la vamos a armar. Es lo que nos va a decir Lacan en este seminario. Se ve que es un seminario del comienzo, pero aún de comienzo no es un seminario como ninguno de los seminarios de Lacan, tan simple, tan fácil, que uno los puede pasar rápido, no. Dicen que es necesario que no pueda hacer otra cosa el sujeto que asumir y que alcanzar su ser en la metonimia del ser en el sujeto, que se llama deseo. ¿Por qué? Porque el sujeto está empeñado en el significante, en la palabra misma. Y hay un significante que siempre tiene que faltar. Es el otro concepto tan importante que se inscribe sobre el nombre del Padre y que se llama el falo. El falo es el significante de la falta. Es el significante que permite con su falta la articulación de todos los significantes. ¿Me detengo acá? Si el deseo es la metonimia, como decían, del ser en el sujeto, el falo es la metonimia del sujeto en el ser. Es un significante que se extrae de la cadena, que está por fuera de la cadena, está sustraído de la cadena significante
pero enlaza fundamentalmente la relación al otro simbólico. Y que el sujeto caiga siempre bajo el golpe del complejo de castración. Y esto, frente al sujeto, cuando cae de golpe en el complejo de castración, se desarrollan todas las consecuencias clínicas de las neurosis y de la perversión. Bueno, me voy a detener acá, porque son bastantes conceptos los que acá nos plantea en este comienzo mismo del seminario El deseo y su interpretación, y abro un pequeño espacio para las preguntas. La primera pregunta que me habían hecho cuando estuve leyendo las preguntas era si el imaginario era el yo ideal. Sí, el yo ideal es el imaginario. O sea que se articula el yo ideal con el ideal del yo. O sea, el ideal del yo, acuérdense, es la inscripción del sujeto en un ideal que representa el nombre del Padre, donde está la marca de su deseo. Ahí se inscribe el lugar del otro simbólico, frente al cual el sujeto demanda amor. En ese lugar hay una experiencia primera con el deseo del otro, que es una experiencia traumática, donde el sujeto se encuentra sin recursos, indefenso. Para remediar esa indefensión, la respuesta es el fantasma. Pero cuando decimos que la respuesta al deseo del gran otro es el fantasma, quiere decir que requiere del otro imaginario, del juego con el semejante, para responder a esa indefensión con el otro, y es la prestancia, la diferencia, la búsqueda del amor, la búsqueda del reconocimiento, todos los juegos que se pueden hacer con el otro imaginario. Marcelo. Bueno, hola Marga, ¿qué tal? Bueno, muy contento con esta clase que nos estás dando, que estás trayendo. A mí me parecieron siempre, me llamó la atención esta cuestión del trabajo con el significante y el develamiento, la aparición del fantasma. Lo que te quiero decir justamente esto que estabas diciendo últimamente, ¿no? Me parece muy interesante y muy como de prestarse al equívoco. Esto último que estabas diciendo, mira, bueno, de estas figuras de imaginarias que el sujeto, al encontrarse en esta, para decirlo con mi palabra, esta lógica, ¿no? Diacrónica y sincrónica, se encuentra frente al deseo del otro, o sea, en el análisis, digo. Eso también te pregunto, ¿no? ¿Qué pensás vos sobre que todo esto que se lee se puede leer en la historia constitutiva o lógica, y lo que sucede en tanto en el análisis, ¿no? El sujeto va develándose y emergiendo. Esto último que decías, si podés aclarar, digamos, cuando se encuentra el sujeto por este procedimiento, ¿no? Del analista de sostener el deseo, ser aquel que sostiene el deseo por el trabajo con el significante, lógicamente va a ir apareciendo el que me quieres y el fantasma. Ahí el sujeto, frente a esta ansia, esta indefensión, decís, logra, tiene una salida, que es la del pequeño otro. Y me parece muy clínico eso, ¿no? Me parece muy, si lo podés abrir, me parece muy clínico, porque hay que pescar muy bien el momento ese donde después viene una cuestión fantasmática con el pequeño que pegan a un niño, no sé, digamos, para tomarlo como a mí se me ocurre. Pero bueno, eso te quiero preguntar, si puedes ampliar ese momento donde está indefenso, porque está frente al significante, está frente al deseo, quiere decir, ese juego de diacrónico y sincrónico que le juega el analista. Bueno, eso, Marga, muchas gracias por todo lo que trajiste. Gracias, Marcelo. El juego con por eso digo, y les decía la vez anterior y ahora también, no se puede ir directamente al deseo del gran otro.
Claro. Muchas veces decimos en el análisis que se va al deseo del gran otro. No, no hay posibilidad de ir directamente al deseo del gran otro. Porque el deseo del gran otro, como vimos recién en lo que Lacan nos transmite en este seminario, es traumático, es la experiencia traumática. Pero no solamente porque es inicial para el sujeto, sino que siempre va a estar marcado por esa dimensión traumática, ¿no? Es todas las dificultades que tiene el sujeto con ese gran otro, con ese que representó en su historia ese gran otro. Puede ser la madre o quien constituyó en su historia el ideal, que puede ser el padre. O sea que esta dimensión de ese gran otro, que fue traumático enfrentar a ese deseo, porque el otro era muy potente, porque el otro era impotente, porque el otro era brutal, porque el otro era demasiado atento, porque el otro, no sé, todas las características que podemos encontrar cuando un sujeto nos define la relación con sus primeros objetos de amor. Entonces decimos que esa marca con esos primeros objetos de amor son traumáticas, ¿no? Sea mejor o peor, son traumáticas, porque el sujeto se enfrenta con esa dificultad, esa indefensión que siempre va a tener el niño, y el sujeto, cuando uno lo encuentra en el análisis, va a estar igual en esa indefensión, por eso nos viene a consultar, porque no tiene en causa su deseo, no se ubicó bien frente a esas dificultades que el deseo le presentó. Siempre hay un impasse en su deseo, ¿sí? Ese impasse en el deseo tiene la marca de esa primera marca del deseo, de esa primera impronta con el deseo del gran otro, con esa dificultad con el cual el sujeto se enfrentó. ¿Cómo lo va a remediar a lo largo de su vida? Y por supuesto en el análisis, y por lo cual consulta. ¿Por qué? Con respecto a su semejante. Y vemos que tiene un problema con su partener, vemos que tiene un problema con su amiga, vemos que tiene un problema con su amigo, vemos que hay un problema de rivalidad, un problema de prestancia, un problema de estar de sumisión, ¿no es cierto? Es un sujeto sumiso al lugar del otro, o un sujeto que tiene una posición de querer tener una prestancia superior a lo que puede sostener en su vida, una persona que tiene dificultades en enfrentar el lugar del gran otro porque dice más de lo que tiene que decir, o dice menos de lo que tiene que decir, o si dice algo se interroga por qué lo dijo o no lo dijo. Bueno, todas estas cosas que nosotros encontramos, estas dificultades con las cuales nos encontramos todo el tiempo en el análisis con estos sujetos, es en relación a ese pequeño otro. ¿Por qué? Porque es con ese pequeño otro que el sujeto va a resolver esas dificultades para enfrentar al deseo del gran otro. O sea que tenemos que tener en cuenta primero quién es ese otro semejante fundamental del sujeto. No todos los otros son semejantes, ¿eh? Algunos son semejantes y otros son más pasajeros, momentos más transitorios para alguien, que puedan pasar más rápidamente. Puede estar jugado en un partido de fútbol, puede estar jugado en una relación comercial, puede estar jugado en una relación de amor, puede estar jugado en una relación de prestigio. Ustedes ven que nosotros nos vienen a consultar por estas dificultades, o porque no funciona bien con su partenero, no funciona bien en el trabajo, o no funciona bien con su amigo o con su amiga, o bueno, estas son las dificultades con las cuales nos encontramos nosotros en el análisis. Esto tienen como base esa relación al otro simbólico, a ese primer otro fundamental con el cual el sujeto se enfrentó, que es el deseo del gran otro. Estoy hablando de la neurosis, estoy hablando de la perversión, no de la psicosis. Pues sabemos que en la psicosis, vos sabés bien, Marcelo, que trabaja bastante este tema y muchos otros que trabajan. Ese otro tiene otro lugar, el nombre del padre no está inscrito ahí, con lo cual hay que volver a considerar los términos, ¿no? Pero para la neurosis es así, es esta dificultad con la cual el sujeto se enfrenta y lo vamos a encontrar en esa relación al pequeño otro. Por eso Lacan dice del otro al otro, del pequeño otro al gran otro. No es que va directo al gran otro, tiene que pasar por el semejante para resolver esa dificultad y luego
¿no? Considerar dónde está su deseo y por qué ha quedado en esa posición de sumisión. Vamos a ver, se pega un niño, porque este seminario lo trae más adelante, así que vamos a ver los diferentes tiempos, lo que es la humillación, lo que es el masoquismo, ¿no? Lo que es el sadismo. Lacan lo va a tomar inicialmente de ese fantasma que se pega un niño. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque es importante cómo se puede leer en la clínica el fantasma ese se pega a un niño, ¿no? Así que la dificultad que tiene el sujeto con el gran otro es importante. Y solo se puede remediar con ese pequeño otro, pero podemos llegar a eso si tenemos en cuenta la lógica del significante. Claro. Que no le demos significado a cada situación que el sujeto nos trae. Intentemos ir en ese más allá de la palabra y más allá de la lógica del significante, para ver en qué lugar está sumergido ese sujeto. Si bien se trata de relación con el semejante, y se trata del imaginario, no le demos significado. Lacan insiste, no comprender. No comprender no quiere decir que uno sea como un loco que hable de cualquier cosa. No quiere decir eso. Quiere decir que no le demos significado, sino que tratemos de encontrar en dónde está capturado el sujeto en esa lógica significante y en la relación al pequeño otro. Entonces tenemos la lógica del significante y la relación con ese pequeño otro que va a representar al objeto del deseo. Claro. El semejante, el pequeño otro en el imaginario, representa el objeto del deseo. Claro. Vimos en la histeria, por ejemplo, la lógica Dora o la bella carnicera, la fascinación o la exclusión del pequeño otro en la vida de alguien, pero ese pequeño otro representa el objeto del deseo, por eso es la respuesta del sujeto como fantasma al gran otro. El gran otro que es el lugar de los significantes, el lugar del inconsciente, el lugar de esa experiencia traumática con el cual el sujeto se constituye. Claro. Bueno, Claro. Gracias, Marga. gracias a vos, Liliana. Sí, bueno, hola Marga, hola a todos. Bueno, es fantástico este seminario, es muy importante. Pensaba, a ver, trajiste los tiempos de constitución entre juicio de atribución y existencia. Y después tomaste un punto que es el principio de elección. Si lo podés abrir un poquito. La elección en el deseo es fundamental. Quiero esto y no quiero lo otro. Ah, está bien. Está bien. Elijo. Yo puedo elegir. Quiero esto y no quiero lo otro. Está ¿Sí? bien. Está bien. Entonces, el dentro y fuera, Sí. volver a reencontrarse con eso perdido bajo la forma de una representación, como es el juicio de existencia, y otra dimensión tan difícil del deseo, que podemos tener, por ejemplo, la anorexia mental, como esa que no quiere nada, no quiere comer, no se traga nada, no quiere comer nada, como nada, como dice Lacan, es la elección. ¿Me gusta esto o me gusta lo otro? Hoy escuchaba justamente a alguien que tenía esta dificultad. Bueno, muchos sujetos tienen esta dificultad, porque ha tenido un mandamiento muy firme de que tiene que elegir tal cosa y no otra. Entonces, si le gustaba tal zapatilla, era marca Adidas, no, tenía que comprar Reebok porque el otro le decía que era Reebok, o qué sé yo, lo que fuera. Entonces digo, o si tenía que comer coliflor, o tenía que comer zapallito de Bruselas, tenía que comer, qué sé yo, papas, cuando no le gustaba, pero había que comer eso. Entonces la elección es, quiero esto, pero el otro no lo quiero. ¿No? La posibilidad de excluir lo que quiero y lo que no quiero. Cuando alguien, como en la anorexia, se instala en no quiero nada, no como nada, esa nada que como, tiene un valor fundamental. Porque ¿qué quiere mostrar? El otro no le pregunta por su deseo. ¿Qué querés? ¿Querés esto o querés lo otro? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría esto o te gustaría lo otro? No. Está el amo del deseo, como decía
en un momento en relación a Aristóteles, hay que desear de tal manera, hay que querer así. Bueno, muchas veces el análisis, los que sabemos que tuvimos alguna idea de lo que fue la IPA y los analistas de la IPA, tenían una reglamentación para el deseo, debía ser de esta manera y no de otra, ¿no? Había que identificarse a ese ideal y no a otro. Entonces digo, la elección quiere decir esto, quiero esto y no querer lo otro. Es como la máxima y la diferenciación del deseo fundamental, que no es tan fácil para el sujeto. Se va a comprar una ropa y dice, ¿qué me compro? No, no me gusta, esto no, esto sí, lo compro, lo devuelvo, lo tiro. ¿Qué quiero? No sé qué quiero. No hay pregunta más difícil para la histérica que le pregunten qué quiere. O sea, no tiene una respuesta ahí para decir qué quiere. Porque quiere una cosa, pero la rechaza porque se queda con el deseo insatisfecho. Así que qué quiere no es una respuesta que va a resolver. Así que la elección es uno de los principios más difíciles del sujeto, que es qué quiere o qué no quiere. Bueno, Sí. gracias. Gracias, Liliana. María Carmen. Hola, buenas tardes. Gracias, Marga. Bueno, son maravillosos estos conceptos que vas trayendo. Bueno, yo me quedé con la pregunta por el objeto del deseo, porque ¿qué quiere decir que el pequeño otro representa el objeto del deseo? O sea, ¿qué busca el sujeto? Pensaba, ¿no? ¿Qué quiere encontrar en ese otro? ¿Por qué? Claro, ¿por dónde lo seguimos? Su pregunta. Quedó como trabado la voz. La que encuentra en ese otro. No sé. Hola, vuelvo a... Volvela. No, pensaba, ¿qué quiere decir realmente esto de que el otro representa, ese otro que nos viene a traer, al objeto del deseo? O sea, ¿qué busca el sujeto? ¿Qué quiere encontrar? Su pregunta la encuentra en ese otro. Claro, ¿por qué nos trae a ese otro? Claro, está bien. ¿Qué quiere encontrar? Quiere encontrar la respuesta a su pregunta que no tiene. El otro va a tener la respuesta que uno no tiene, va a saber cómo es el goce mejor que el sujeto, va a saber qué es el deseo. Tiene, qué sé yo, el vestido rojo y yo quiero el mismo vestido rojo, en realidad me queda como la mona, pero como la tiene el otro, yo lo quiero poner, me lo quiero poner. O no me lo quiero poner porque rechazo ese lugar del otro y lo dejo como la bella carnicera sin comer, para que se quede con las ganas y que el marido no la desee. Ese otro representa ese objeto del deseo para el sujeto. Porque quiere lo que tiene el otro, porque rechaza lo que tiene el otro, porque lo critica todo el tiempo, porque lo admira todo el tiempo, porque no se autoriza lo propio, porque siempre tiene un impasse en el deseo para autorizar su propio deseo, porque como se inscribe en el deseo del gran otro, ese pequeño otro le viene a mostrar todas las dificultades, o porque tiene lo que la histeria supone, tiene lo que el sujeto no tiene, o en la neurosis obsesiva porque se hace autorizar por otro, que la verdad que no vale nada, pero cree que el otro la puede autorizar en lo que quiere. O sea que siempre va a representar ese objeto del deseo, el pequeño otro, como una respuesta. Por supuesto, una respuesta como todo fantasma, imaginaria, imprecisa, ¿no? Siempre se va a encontrar en esa dificultad y va a volver a hacer la pregunta, porque la búsqueda es de un saber. Entonces tenemos, por un lado, la respuesta que nos da el pequeño otro para remediar esa dificultad que tiene con el deseo. Pero al mismo tiempo sigue con la dificultad, con la ansia, con el problema, y vuelve otra vez a articular la demanda. El otro es porque está la rivalidad, está la prestancia, está la competencia, ¿no? Eso es lo que representa el pequeño otro. Pero es la única forma que tiene el sujeto de acercarse al gran otro. Por eso es importante
¿Quién es ese pequeño otro para el sujeto? ¿Quién es ese amigo? Siempre alguien tiene o recuerda de su adolescencia, o los adolescentes saben muy bien que se trata de ese otro que le decía lo que tenía que ponerse, qué comer, qué vestirse, y si uno no estaba de acuerdo a eso, estaba en dificultad. Así que si el otro representa ese objeto del deseo, siempre, por supuesto, imposible, como puede ser para la neurosis obsesiva, o insatisfecho, como puede ser para la histeria, pero sí representa ese objeto. Lo vemos cotidianamente en la clínica. ¿De qué nos habla el sujeto en la clínica? De la relación al pequeño otro, a su partener, a su pareja, o a su amiga, o a su amigo, o a su compañero de trabajo, ¿no? Que le saca el lugar porque quería tener un lugar y no lo tiene, entonces el otro le roba el lugar. Siempre está ese impas del deseo representado en relación a ese pequeño. Gracias, Marga. Gracias, Carmen. Minerva Díaz. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de hacer la pregunta, la verdad es que quiero mostrar mi profunda admiración porque en menos de una hora o en una hora aproximadamente usted trajo conceptos claves que puede llevar meses para aclarar cada uno de ellos y usted lo hizo con una claridad y a veces esos conceptos que pueden sonar abstractos, usted los hizo tan claros como esto último de la anorexia. Es claro lo que usted dice, ¿no? A esa persona, bueno, a ese sujeto que está instalado ahí, pues simplemente no se le ha dado la posibilidad de elección. Entonces, la pregunta sería hablando de estas oposiciones, ¿qué pasaría en la bulimia? O sea, ¿qué pasó ahí? Gracias, Minerva. ¿De dónde eres? ¿De dónde sos? ¿De qué país sos? Así sea hasta dónde llegamos, digo. Hola. Hola, ¿estás allí? No sé, me parece que se cortó la comunicación. Bueno, la pregunta por la bulimia. La bulimia es la otra cara de la anorexia, ¿no? Que tiene como los mismos significantes que la anorexia, de alguna manera, porque es lo que está expulsado, lo que no puede soportar que algo le haga bien. También le falta la pregunta de qué quiere. Entonces, acepta lo que el otro le da para alimentarse. Tanto la anorexia como la bulimia no es solo con la comida. Ustedes tengan en cuenta que es una posición del sujeto en la vida. Quiere decir que no quiere y excluye y forcluye muchas veces, y excluye y rechaza algo que lo alimenta. En la anorexia, porque no está la pregunta del otro, ¿a qué quieres? Y en la bulimia también. Se traga y después lo tiene que vomitar porque no lo soporta. Entonces también hay una expulsión. Esta posición no es solo con la comida. Es una posición en la vida. No acepta lo que el otro le puede regalar. No acepta estudiar porque la verdad que no le entra ningún concepto porque lo rechaza todo el tiempo. No acepta algo que le dé trabajo porque es demasiado trabajo. O sea, es una posición frente a cualquier objeto del deseo, se llame comida o se llame de cualquier otra forma. Y esto es lo increíble de esta posición de la anorexia y de la bulimia. Es algo muy difícil de resolver muchas veces porque lleva mucho tiempo en un análisis para poder resolverlo, porque en realidad es una posición del sujeto frente a cualquier cosa que lo pueda alimentar. Intelectualmente, con un trabajo, con la comida, con lo que fuera. Por eso tengan en cuenta que no se trata solamente de la comida.
Se trata de una posición frente al deseo del granote. Ay, qué amable, qué profundo. Muchas gracias. Gracias. Sí, es que no podía activar mi micrófono, pero soy de la Ciudad de México y pues, o sea, con esta respuesta que acaba de dar, o sea, lo vuelvo a decir, llevaría un seminario completo y usted lo dice tan claro. Por eso quiero pedirle, bueno, es que la verdad, una disculpa, pero la primera clase no estuve presente. No sé si se graba y si puedo tener acceso a la primer clase y bueno, aunque hoy estuve presente, pero pues me encantaría contar con la grabación. No sé cómo es esa parte. Sí, sí, está grabado. Pamela, ¿cómo es para acceder a la grabación? Está grabado todas las clases. La primera clase está grabada y esta también. No sé, Pamela, ¿cómo es Sí, para...? nosotros cuando mandamos el mail para volver a invitar a la próxima reunión, siempre adjuntamos el link para que puedan ingresar a nuestra página y ahí se encuentran con la grabación, con todas las grabaciones que van transcurriendo. Así que esta semana cuando mandemos para la invitación de la próxima reunión del seminario en 15 días, ahí va a estar también otra vez el link. Pero si no, que nos escriba por mail y yo se lo vuelvo a mandar, así no espera que le llegue la información. Bueno, gracias, Pamela. Bueno, entonces, Minerva, si quieren, o todos los que quieran recibir las grabaciones, pueden entrar a la página entonces, encontrar ahí el link para las grabaciones, o mandarle un mail a Pamela, que es nuestra secretaria, que hace tantos años nos acompaña en este camino, y les va a indicar cómo llegar a ellos. Bueno, muchas gracias por las preguntas, gracias por acompañarme en este seminario. Y perdón, Marga, hay una pregunta que Sergio. Sí. Sergio, ¿dónde está Sergio? Lo que pasa es que está en el otro panel. No Ahí lo le veo. habilité para que pueda hablar. Dale, Sergio. Hola, Sergio. Hola. Hola. Ahora está, sí. No te había visto. Bueno, no, primero, Marga, gracias ahí por tu generosidad en el trabajo. Es cortito, pues en realidad ya estamos pasados de tiempo, pero me pareció muy interesante cuando se detiene acá el análisis, ¿no? Que vos decías, ¿no? Que cuando no hay la sustitución significante. Y ahí se me armaba la pregunta, ¿no? Que si es en relación ahí al analista, si empieza a intervenir con el imaginario, que eso hace que se frene y que el sujeto... Hola, Sergio. Sí, Hola. Sí, se cortó un poco el sonido. A ver, nuevamente. Sí, porque estoy teniendo muy mala internet. Ah. Yo la pregunta que te hacía era en relación a que vos traías que el análisis se detiene cuando justamente no se trabaja con la sustitución significante. Claro. Y porque entonces... Sí, dale, sí. Dale. Sí, se me armaba la pregunta, que es cuando justamente los analistas intervenimos interpretando con el imaginario, de ego. Si es solamente con eso, porque después se me arma la pregunta también en esto de que Freud a veces decía que en ciertos pacientes aparecía la reacción terapéutica negativa. Sí. Si también tiene que ver con ello. Sí, muchas veces tiene que ver con eso, Sergio. Sí, yo creo que cuando se detiene el análisis es porque no se trabaja con el significante, porque la sustitución significante y la cadena articula demanda. La demanda está permanentemente en el sujeto. Ahora, si uno trabaja con el significante, la demanda se renueva a lo largo del análisis. Hay que tener en cuenta cómo renovar la demanda. Quizás ese sea el arte del analista. Cómo trabajar con el significante, sustituyendo, desplazándolo en la cadena, ubicando la dimensión del deseo y la posición del sujeto allí, para que la demanda vuelva a instalarse. Gracias, Marga, por este concepto muy bueno. Bueno, gracias a ustedes y nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima.